Bueno, y bienvenidos a todos, gracias a todos los que os habéis conectado. Siempre un viernes más con estas sesiones del CEP 5 por 25. Un poco estas sesiones tienen un doble objetivo. El primer objetivo es emitir información relevante del sector con nuestros ponentes especialistas y el otro es la capacidad que tenemos el CEP de hacer networking entre empresas. O sea, simplemente aquí tenemos una serie de profesionales de diversas empresas que comentan opciones, que comentan soluciones, que comentan sus experiencias para que todos nosotros nos podamos beneficiar y en este caso también para generar ese networking tan importante y tan básico que necesitamos para la industria del plástico, ¿vale? Estas sesiones iniciaron como masterclass, como un ejemplo de un toque de realidad a todos los alumnos que tenemos matriculados en nuestro diploma de experto en plásticos que hacemos con la Universidad de Barcelona. Pero como vimos que eran muy potentes, ya hace ya más de 5 años, decidimos que estas sesiones las abriéramos al público. De esta manera, pues los viernes, que son un día más light para poder compartir todas estas experiencias, decidimos que así, y así están funcionando. Bueno, después de un poco explicar un poco el porqué de estas sesiones y de dónde salió la idea, pues vamos a iniciar ya esta ronda de ponencias. Y bueno, primero dar las gracias a todos los ponentes, a todos vosotros, ¿vale? Y vosotras, ah, por poner vuestro tiempo y a disposición de usted, ¿vale? Empezamos con la primera ponencia, que es alternativas al trióxido de antimonio como retardante de llama. Os presento a Carlota Equiluz García, Product Manager de Avanzare. Cuando quieras puedes compartir pantalla. Perfecto. A ver. Sí, a ver. Espera un segundo. A ver si me deja. ¿Se ve ahora? No. Ha habido un momento que la has compartido y la has dejado de compartir. A ver. Sí. Ahí sí. A ver. Sí, perfecto. Lo pones en presentación y ya está. Eso es. Vale. A ver si me deja ir para atrás. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, Sergi, gracias por la presentación. Y gracias por contar con nosotros en unas experiencias y unas jornadas tan interesantes donde se van a tratar temas muy en la actualidad de la industria del plástico, como en este caso las alternativas o sustitutivos al trióxido de antimonio. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar y espero que os resulte interesante. Sin querer extenderme mucho más, me gustaría introducir un poco quiénes somos en Avanzare y a qué nos dedicamos. Avanzare es una empresa riojana multidisciplinar que se encarga de o está dedicada al desarrollo, producción y comercialización de materiales funcionales basados en nanotecnología, nuevos materiales, buscando dar un poco solución y respuesta a las aplicaciones emergentes y como alternativas a materiales tradicionalmente utilizados. Por tanto, nuestra seña de identidad y el eje vertebrador un poco del grupo puede ser la investigación y el desarrollo, contando con un departamento de I+D de más de 3.000 metros cuadrados y 32 profesionales que lo conforman. Además de esta manera de diseñar y desarrollar materiales, tenemos también la capacidad de producirlos a escala industrial en dos plantas riojanas de 29.000 metros cuadrados y actualmente los productos de Avanzare están comercializados en 28 países, lo cual nos da una posición ventajosa para estar al tanto de las nuevas aplicaciones emergentes, las demandas del mercado, como es en este caso que sabemos que gran parte de la industria está buscando alternativas de retardantes de llamas más sostenibles, ¿no? Una vez explicado un poco quiénes somos, vamos a entrar en materia hablando sobre lo que nos interesa, ¿no? Sobre plásticos más seguros y retardantes de llama sostenibles. Me ha parecido importante, antes de entrar un poco en cuestión de qué son los aditivos retardantes de llama y el trióxido de antimonio, creo que es fundamental saber qué ocurre en un proceso de combustión en un plástico. ¿Cómo se quema un plástico? El proceso de combustión de un plástico es una reacción de oxidación térmica muy intensa y bastante compleja, pero podemos dividirla en distintas etapas
tratando un poco de simplificarla y de que nos quede claro. Apoyándonos un poco en el esquema que veis y en la imagen, comenzaríamos por una primera fase de calentamiento. En esta fase el polímero se empieza a calentar, comienza la ruptura de los enlaces de la cadena polimérica, lo que genera unos cambios en las propiedades mecánicas y físicas del polímero. Decimos durante esta primera etapa que el polímero se empieza a fusionar. Pasaríamos a la segunda etapa, es la etapa de pirólisis. En este caso, cuando la temperatura ya alcanza cierto punto, la ruptura de esos enlaces es mucho más significativa. Se empieza a fraccionar significativamente la cadena polimérica, apareciendo moléculas de menor peso molecular y de menor tamaño capaces de volatilizarse. Decimos durante esta fase que el polímero se gasifica, dando lugar a continuación a la tercera etapa. La tercera etapa ocurre cuando la concentración de estas moléculas volátiles junto al oxígeno, que actúa como comburente, da lugar al proceso de ignición. Durante este proceso aparece la llama, aparece el calor, aparecen las moléculas en fase gaseosa. Y pasamos a lo que quizás nos suena a todos, a la combustión. El proceso ya está en marcha, el sistema se retroalimenta solo, cuanto más llama, más calor generado, más pirólisis, el proceso ya no para, ¿no? Funciona por sí mismo. Y llegaríamos a la propagación de la llama. Hablamos de propagación de la llama cuando el frente de pirólisis va avanzando y se va distanciando del origen. Y estas, bueno, son un poco las etapas que tienen en común todo proceso de combustión. Teniendo esto claro, hablaríamos de los retardantes de llama y cómo actúan estos, qué estrategias y mecanismos pueden tener para cesar o mitigar esa combustión. Apoyándonos en el esquema, en el triángulo que vemos aquí, para que consigamos cesar o mitigar una combustión, tenemos que eliminar de la llama al menos uno de estos tres componentes o variables. Como vemos, deberemos eliminar o el polímero, que será la materia combustible, el oxígeno, que actuará como comburente, o el calor generado. Si no conseguimos eliminar al menos unas de estas variables o de estos componentes, no conseguiremos cesar esta combustión. Para ello, añadiremos a nuestros polímeros distintos aditivos retardantes de la llama y podrán actuar de una de otras formas. Generalizando, los retardantes de la llama actúan o bien en fase gaseosa o bien en fase condensada. Cuando hablamos de fase condensada, hablamos de aquellos aditivos que actúan directamente sobre el polímero y tendremos distintas estrategias. Las primeras dos que vemos en la lista actuarán sobre fase gaseosa. En primer lugar, sería modificar los procesos de pirólisis. En cualquier combustión es común o es significativo la aparición de especies radicalarias, radicales hidrógeno, radicales oxígeno o hidroxilo, que son características de las combustiones y que son especies muy reactivas e inflamables. Lo que queremos hacer cuando añadimos ciertos retardantes de llama es generar otras especies volátiles, radicalarias o no, que diluyan y modifiquen esos procesos de pirólisis, disminuyendo disminuyendo esa inflamabilidad del sistema, ¿no? En segundo lugar, en la fase gaseosa podríamos parar la reacción en cascada precisamente de estos radicales tan reactivos, ¿no? de los cuales hemos hablado. Hay aditivos retardantes de la llama que actúan según precisamente este mecanismo, que es capturando estos radicales libres y también disminuyendo la inflamabilidad del sistema y mitigando las llamas. Las otras tres opciones que tenemos irían ya a fase condensada, actuarían directamente sobre el polímero. Una de las opciones, que quizás nos es la más común, es crear una capa carbonizada. El polímero se deshidrogeniza y se crea una barrera, una capa carbonizada que actúa como barrera térmica y física, protegiendo al polímero de esas llamas que hemos visto y el calor generado. La segunda opción sería reducir el calor aportado. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Añadiendo aditivos retardantes a la llama que se descompongan mediante reacciones endotérmicas, absorbiendo calor del sistema y además en algunas ocasiones se descomponen liberando moléculas de agua, lo que todavía tiene un doble efecto en el enfriamiento del sistema. Y por último, aunque es menos común, sería añadir compuestos que aceleran esa ruptura que hemos dicho que tiene lugar en el proceso de pirólisis, esa ruptura de los enlaces, generando una ruptura
de la cadena polimérica de forma muy abrupta, el material empieza a gotear y entonces conseguimos eliminar la materia combustible de la llama. Y estos serían, bueno, un poco los mecanismos que tienen los retardantes de llama para actuar y dependiendo de la naturaleza del compuesto que utilicemos como retardante, actuará de una forma u otra. Teniendo esto claro y lo que, bueno, el trióxido de antimonio, qué es y cómo funciona, ¿no? Este material que ha revolucionado o este compuesto que ha revolucionado y es crucial en la química moderna y que se ha utilizado y es todavía muy utilizado. Lo primero que tenemos que saber es que por sí el trióxido de antimonio no es eficaz como retardante de llamas, sino que se utiliza como sinergista con compuestos halogenados. De ahí su importancia en la industria del PVC, con cables de PVC, también utilizado en la industria automotriz o en carcasas electrónicas, pero bueno, es importante saber que tiene que ir como sinergista de los compuestos halogenados. He querido incluir un poco el mecanismo de acción, ya hemos hablado de los distintos mecanismos que hay, cómo actúa en concreto el trióxido de antimonio, porque aquí radica un poco su efectividad. Tiene distintos mecanismos de actuación, en este caso sería un esquema introducido en un PVC. Vemos que en un proceso de combustión, como hemos dicho, es común la aparición de estas especies radicalarias tan reactivas, ¿no? El radical hidrógeno, hidroxilo o oxígeno. El óxido, el trióxido de antimonio es capaz de reaccionar, por un lado, con estas especies radicalarias, generando otras especies, pero menos reactivas. Consigue hacer, por una parte, esa captura de los radicales libres y además modificar el frente de periólisis, generando otras especies menos inflamables. También con halógenos es capaz de reaccionar con esas especies, en este caso el ácido clorhídrico, también muy inflamable, generando cloruros, haluros en este caso, bueno, cloruros en este caso, pero haluros volátiles que también diluyen los gases inflamables. Esto sería capaz de actuar en fase gas, pero también conseguiría hacer una barrera física protegiendo al polímero de las llamas y del calor generado. Esto es debido a la formación de distintos óxidos durante la etapa de combustión. Sin embargo, como todos sabemos, a pesar de su efectividad, el trióxido de antimonio ha sido muy cuestionado durante los últimos años por distintas razones que vamos a ver a continuación. Una de ellas, importante, el coste y la disponibilidad. China es el mayor productor, como todos sabemos, de óxido de antimonio, de trióxido de antimonio. Y por tanto, los problemas en las regulaciones y las exportaciones con este país han hecho que escasee, que la disponibilidad caiga y por tanto repercuta directamente en el coste del producto, llegando a ser durante los últimos años incluso 50 euros kilo, lo cual no es asumible para nuestra industria. También es tóxico y potencial cancerígeno para los seres humanos en exposiciones prolongadas. También tenemos un problema, ¿no? Que es un metal pesado muy contaminante. Sabemos que se deben cumplir regulaciones muy restrictivas con el REACH, que bueno, determina un poco y restringe un poco su uso, ¿no? Y dosificación. Y por último es corrosivo también para la maquinaria. Por tanto, y en todo este contexto surgen las necesidades, ¿no? Y las oportunidades de crear alternativas y soluciones al trióxido de antimonio mucho más sostenibles y mucho más seguras e interesantes, ¿no? Este es nuestro punto de partida. Aquí tenemos distintos compuestos y familias de compuestos que pueden actuar como retardantes de llama eficaces. Comenzando por los hidróxidos metálicos, en este grupo de compuestos destacan, creo que nos sonarán a todos, el ATH, el hidróxido de aluminio, o el hidróxido de magnesio cuando requiramos temperaturas de procesado superiores. Ambos dos utilizan el mismo método, actuarían sobre la fase condensada, sobre el polímero, y actúan, como hemos comentado, durante su descomposición, se descomponen dando lugar a reacciones endotérmicas, captando energía del sistema y además liberando moléculas de agua, lo que produce esa disminución energética del sistema, esa disminución de la inflamabilidad y además conseguir ir apagando la llama. Pasando a los compuestos de boro, en este caso
por hablar de uno en concreto, y creo que es el más conocido, tendríamos el borato de zinc. En este caso muy utilizado y muy conocido como supresor de humos, pero tiene distintos mecanismos de actuación. A temperaturas no muy elevadas actúa igual que los hidróxidos metálicos, es capaz de generar o dar lugar a moléculas de agua en su descomposición. Cuando las temperaturas aumentan, es capaz de generar óxido de boro vitrio, generando esa capa vitrificada que protege al polímero, y además es una capa bastante estable, tiene una estructura bastante estable porque el óxido de zinc, que también se produce durante la etapa de combustión, refuerza toda esa estructura, y además el zinc actúa como catalizador en fase gas, capturando esas especies radicalarias. Por tanto, el boro tiene un abanico o unos mecanismos de actuación bastante completos. Pasando a los silicatos y compuestos minerales, en este caso tendríamos de distintos orígenes. Tenemos silicatos de origen mineral con eficacia en retardancia a la llama, como son el talco, la bonastonita. Tenemos silicatos de origen sintético, como las arcillas o las zeolitas, y compuestos minerales, ¿no? De por sí, como el carbonato de calcio o el sulfato de calcio. Todos ellos, independientemente del origen, funcionan de manera similar, provocando una protección, una barrera térmica y física bastante estable, ya que estos materiales durante la combustión se sinterizan, generando esa capa que provoca que la llama no avanza, evita eficazmente, muy eficazmente la propagación de la llama, y también evita el goteo. Por tanto, son muy interesantes estos aditivos. Pasaríamos quizás a los compuestos fosforados, que quizás son los más comunes o más utilizados actualmente. Aquí teníamos los fosfatos. En este caso, el mecanismo de actuación mayoritario es la formación de esa capa carbonizada. Quizás nos suene de su terminología en inglés char o charring. Lo que hacen es deshidrogenar el polímero y generar esa barrera térmica y física tan útil para aislarlo de las llamas y del calor y evitar la degradación térmica del polímero. Los compuestos nitrogenados actuarían la mayoría de igual forma. El mecanismo principal es también esta capa carbonizada. Dentro de los compuestos nitrogenados quizás nos suenan por haber sido muy utilizados la melamina, cianurato de melamina, todo este tipo de especies. También estos compuestos son capaces de generar otros gases menos inflamables y menos reactivos, como el nitrógeno o el amoníaco, diluyéndose frente a pirólisis, también aunando estos dos efectos en fase condensada y en fase gaseosa. Es verdad que las melaminas, los cianuratos de melamina actualmente también se encuentran en evaluación REACH, y por tanto están comenzando a ser cuestionados. Se buscan alternativas más sostenibles, también basadas en nitrógeno, como pueden ser la urea, la lignina, el ácido fítico. Parece que la tendencia del mercado es encaminarnos a este tipo de aditivos, pero bueno, a día de hoy se encuentran todavía en fases muy iniciales y en investigación. Y por último, he querido incluir nanopartículas carbonosas. Hay muchas nanopartículas con eficacia comprobada como retardantes de llama, pero bueno, haciendo un guiño, ¿no?, a un poco a nuestra empresa y nuestra relación como productores en cargas carbonosas o materiales carbonosos, especialmente el grafeno, he querido incluir las nanopartículas carbonosas, que además aunan en sí mismas varios efectos interesantes. El primero, y el que todos se nos viene a la mente, es la formación precisamente de esa capa carbonizada, pero esta charring tiene características especiales y muy interesantes, ya que es muy denso, tiene mucha cohesión y mucha estructura mecánica, es muy duro, por lo cual consigue aislar el polímero de manera muy eficaz. Además, estas nanopartículas carbonosas tienen una peculiaridad, y es que este charring aparece casi de manera inmediata cuando sufre el proceso de combustión. Entonces el polímero queda protegido casi desde el segundo, ¿no?, que empieza este proceso a tener lugar, lo que nos ayuda mucho a guardarnos y a salvaguardar la integridad de nuestro material. Y por último, tampoco tenemos que olvidar que las nanopartículas carbonosas son conductores térmicos, por tanto ayuda a esa disipación del calor, y todos, bueno, todos estos mecanismos que hemos
explicado, nos ayuda a que con porcentajes muy bajos de cargas, entre el 0,5 y el 2,5, 3%, consigamos realmente ser muy efectivos a la hora de mitigar una combustión y cesar, ¿no? El incendio o las llamas. ¿Qué ventajas implica el uso de todas estas alternativas? Bueno, pues todas las que vemos aquí plasmadas, ¿no? Que van en contraposición de los problemas que tenemos actualmente con el trióxido de antimonio. Mayor seguridad laboral, menor toxicidad para el usuario, lo cual es muy importante, mayor reciclabilidad, un cumplimiento de la normativa global y de las tendencias globales y equipos más duraderos, ¿no? Y bueno, con todo esto sabemos que las tendencias globales son a encaminarnos a soluciones mucho más sostenibles, dando, bueno, buscando un poco la reciclabilidad, la economía circular, trabajar de forma mucho más segura y creemos, bueno, que se abren nuevas metas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades, ¿no? Para tratar de desarrollar un poquito mejor para todos. Y hasta aquí el webinar. Gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o pregunta, encantada de resolverla. Pues muchas gracias, Carlota. Muy interesante tu ponencia. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por el chat. Bueno, pues sí, pues tenemos alguna ya. Nos Sí. dicen, ¿los aditivos o familias de aditivos que has mencionado se deben utilizar por separado o pueden combinarse entre sí? Bueno, normalmente lo que tratamos de hacer es una combinación de aditivos buscando un poco el efecto sinérgico entre ellos. Todas las familias de aditivos que hemos comentado tienen su eficacia demostrada, pero es verdad que si como desarrolladores nos centrásemos únicamente en utilizar una carga, quizás necesitaríamos porcentajes o grados de dosificación mayor. Entonces, intentando, bueno, por una cuestión económica y de mantener las propiedades del polímero, ¿no? Y no cargarlo excesivamente, afectando otras propiedades, buscamos un efecto sinérgico potenciando unos mecanismos y otros y tratando de actuar en todas las fases que hemos comentado, en fase gaseosa, en fase condensada, como supresor de humos. Entonces, bueno, tratamos de combinarlos, sí. Perfecto, queda clarísimo. Otra pregunta que nos ponen por el chat. ¿Tienen la misma efectividad los distintos aditivos para todos los tipos de plástico? No, esto depende mucho del tipo de polímero, de la naturaleza de polímero. Nosotros como desarrolladores podemos comprobar la efectividad de algunos retardantes de llama, pero lo que nos funciona para un tipo de polímeros no nos funciona para otros. Esto radica un poco también, como os digo, en el tipo de polímero. No es lo mismo desarrollar un ignífugo o un sistema intumescente para poliolefinas, que son cadenas hidrocarburadas apolares, que para polímeros polares, ¿no? Como las poliamidas, policarbonatos. Bueno, los mecanismos de actuación pueden ser los mismos, pero la respuesta no es la misma, la eficacia es distinta. Entonces, bueno, ahí va un poco nuestro, bueno, desarrollar para distintas matrices buscando qué nos funciona mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más Sí, preguntas. perdona, ¿Sí? disculpa. Si hay un par de preguntas más. Perfecto. ¿Tienes algún orden de tanto por ciento de uso coste? Tendríamos que mirarlo, habría que ver cada una de las soluciones porque actualmente Avanzare desarrolla muchas soluciones. Sí que estamos, te podría decir, en alguno de los sistemas intumescentes muy por debajo de la mitad, podríamos ser 10 euros kilo, algo así. Pero también dependiendo de la solución y de la matriz que estemos hablando, del polímero y de también la clasificación a la que queramos conseguir, dependiendo de si nos estamos orientando a una industria automotriz o otro tipo de industrias, buscaríamos ajustar la solución y hablaríamos de unos rangos de precio u otros. Y hay otra más. ¿Hay algún Sí, sistema adecuado para aplicaciones de alta transparencia? Sí, sí, pero a día de hoy es verdad que hemos tenido muchas demandas con este tipo de productos y está en desarrollo. Estamos todavía trabajando en ellos porque es verdad que estos aditivos pueden dar cierta opacidad y bueno, y para films o aplicaciones donde la transparencia sea muy importante, estamos tratando de optimizar
qué tipo de aditivos serían más interesantes utilizar. Perfecto, pues creo que hemos contestado todas las preguntas de toda nuestra audiencia. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Carlota, muy pedagógica tu presentación y realmente muy bien comunicada. En Gracias. eso sí que hemos de felicitarte. Muy bien, pues Gracias. vamos a continuar con la siguiente ponencia. Tengo el gusto de presentaros a Rubén Urgel, de Trilux, que nos va a hablar sobre el presente y futuro en la iluminación industrial. Cuando quiera, Rubén, todo tuyo. Creo que ya se ve. Perfecto. Ok, bueno, gracias, Sergi. Lo primero, bueno, gracias primeramente al comité, pero el de plásticos, por el tiempo que nos dejan realizar esta presentación. Y bueno, primero me presento, soy Rubén Urgel, soy el responsable para la aplicación de industria de nuestra empresa Trilux en España. Y bueno, os vengo a hablar un poco de el tratamiento de la presentación, del presente y el futuro, un poco de la iluminación industrial en este apartado. Y bueno, como primeramente os explico un poco qué nosotros entendemos por todas las aplicaciones que tenemos dentro de la industria. Bueno, pues trabajamos desde lo que es la producción, automoción, centros logísticos, parkings, los famosos ahora data centers o CPDs, todo el tema de instalaciones productivas químicas, el apartado de la defensa, la alimentaria, atmósferas corrosivas, temas de celulosa y papel, de fabricación, almacenamiento en frío y, obviamente, áreas especiales, ¿no? Es un poco a lo que nosotros denominamos los 12 campos de aplicación que tenemos dentro de la industria. Un poco por presentar y por empezar, el grupo al que pertenecemos se llama Trilux, igual que la marca comercial que usamos. Nuestra empresa aquí en España es Zalux, que es bastante conocida. Como Grupo Trilux tenemos 113 años ya de historia dentro de lo del mercado. Estamos presentes en aproximadamente unos 50 países, 5.000 empleados, 7 plantas de productivas distribuidas en Polonia, España y Alemania, 7 holdings del grupo, 30 subsidiarias en aquellos lugares donde no llegamos con marca propia a través de dealers exclusivos, grandes inversiones todos los años a nivel de investigación y desarrollo y un volumen de facturación de cerca de los ya ahora 750 millones de euros, ¿no? Entonces, un poco de lo que vengo a hablar, de las tendencias de lo que es el sector industrial. Básicamente lo más importante para nosotros es un poco enfrentarnos al reto de lo que nuestros clientes nos proponen como una de las soluciones de sus instalaciones, ¿vale? Y siempre tenemos como 3 puntos, o digamos los puntos más importantes, ¿no? La automatización del edificio, lógicamente, pero obviamente nosotros en todo lo que tiene que ver con la iluminación y la inteligencia en la iluminación, la flexibilidad y la calidad de la luz, lógicamente el tema de sostenibilidad. Por orden, el tema de sostenibilidad, ¿en qué nosotros nos enfocamos? Básicamente es en la protección del medio ambiente, lo tenemos como uno de los objetivos prioritarios. Luego tenemos 3 puntos en el que nosotros, vamos a decir un poco, trabajamos más enfoque, es en el tema de la eficiencia basada en el consumo de nuestra luminaria en el mercado, puesto que ahí realmente es donde la vida útil de luminarias, desde los 5, 10, 15 años aproximadamente, vamos a decir, es donde más el tema de sostenibilidad se empieza. ¿De qué manera, o digamos, o se tiene y considera? ¿De qué manera nosotros ahí proporcionamos un punto importante del tema de la sostenibilidad? Bueno, en el aumento, lo que llamamos nosotros, de la eficiencia del equipo, ¿vale? El LED, para que nos hagamos una idea, cuando empezó, pues producía menos de 100 lúmenes vatio y hoy estamos en aproximadamente pues el doble, en más de 200 lúmenes vatios. Eso quiere decir que para obtener el mismo confort lumínico, pues estamos obteniendo o estamos necesitando el 50% de la potencia cuando comenzó. ¿Qué nos aporta y nos ayuda? Bueno, los sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes en un sitio de productividad o de producción con un sistema inteligente donde tienes aporte de luz natural, podemos decir, es otro de los segundos grandes pilares en el tema de sostenibilidad. Y el número 3 está en la construcción, en la fabricación, desde, plásticos que empezamos a omitir en el tema de embalajes, mejoras que hacemos en la producción de nuestros equipos,
Y como, bueno, acciones más sostenibles en las que podemos un poco dictarnos, bueno, pues es el ahorro del famoso oro en el flip chip. Básicamente esto lo que quiere decir un poco, por ponerlo un poco en contexto, es el LED se une a una PCB, a una placa base, donde va la circuitería. Bueno, pues esa unión normalmente se realiza por pequeños cables de oro, ¿vale? Pues bueno, lo que hacemos ahora mismo es utilizar otra serie de componentes que no son el oro y por lo tanto es un ahorro muy considerable a la hora de las compras. Trabajamos, por ejemplo, en, vamos a decir, proyectos a nivel europeo, Reprolite, Sumatra, trabajamos muy especialmente la parte del ecodiseño, ¿vale? Y principalmente o especialmente en nuestra factoría de Alhama en la investigación de plásticos más sostenibles, los procesos de producción cada vez más vamos a decir, con más peso específico en todo lo que tiene que ver la sostenibilidad y luego, obviamente, pues bueno, tener unas buenas conductas, ¿vale? Para no poner en duda lo que estamos adquiriendo y produciendo. En cuanto a materiales reciclados, ¿en dónde estamos trabajando? Bueno, tenemos ya unas primeras luminarias lanzadas al mercado con similares características, iguales características que con plásticos totalmente sin reciclar. Y los beneficios que obtenemos, bueno, pues de cara a, en este caso, y ahí ponemos en contexto también el tema de los BIM, las LEED y cualquier otra acción en la que nos postulamos a ser el proyectista o la luminaria de los proyectos, es el tema de la puntuación, ¿no? Sabemos que cada día más el tema de la sostenibilidad, vamos a decir, tiene un peso más específico dentro de la decisión del proyecto y, por lo tanto, poder gozar, cierto es, de una fábrica cercana en España, desde poder recuperar materiales plásticos y volver a reciclar cuando efectivamente se puede y volverlos a reutilizar, vamos a decir, nos da un valor agregado en el mercado, ¿vale? Que no todos los, vamos a decir, fabricantes o actores en el mercado de iluminación en España lo tienen. ¿Cómo conseguimos la eficiencia energética? Bueno, básicamente lo primero es consumir poco, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la eficiencia de utilizar maquinaria y, como he dicho antes, procesos más lógicos dentro del proceso fabril que tenemos, bueno, pues es el tema de intentar consumir lo que la naturaleza nos da, ¿no? Actualmente tenemos 2 plantas solares en ambas fábricas que tenemos en Alhama de Aragón, en la empresa Zalux, y nos aportan alrededor del 20% del consumo energético de demanda que tenemos. Entonces, esto es un primer punto bastante. En cuanto al transporte, tratar de hacerlo lo más sostenible posible, pues bueno, desde envíos directamente de fábrica a la ubicación o la instalación del espacio o de donde, vamos a decir, donde estamos trabajando, lo que nos ahorra, bueno, pues uno, el envío del transporte es totalmente directo, no se hace carga ni descarga sobre el material. Número 2, podemos omitir temas de embalaje en un considerable porcentaje. Esto lo que nos ayuda es, pues eso, a poder reciclar, por el mismo carro, en muchos de los casos que los proyectos los reciclamos, volvemos a recuperar las luminarias, ¿vale? Y bueno, nos da, vamos a decir, un aspecto diferente en cuanto a muchos de nuestros competidores, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, esto es un almacén logístico, ¿vale? En Holanda, es posiblemente uno de los almacenes logísticos con un diseño totalmente, tanto el diseño sostenible como voy a decir, en todo lo demás que tiene dentro. Y para nosotros fue un reto porque, uno, fuimos la contrata principal, no hablo de construcción, lógicamente, hablo de la parte que tenga que ver con el tema de domotización y el tema de iluminación, ¿vale? Pero bueno, donde construimos o donde diseñamos conjuntamente con la propiedad todo lo que es el conglomerado, desde qué luminarias usamos en cada lugar, qué tecnologías deben de tener cada una de esas luminarias en dependencia de dónde vayan a ser usadas y quién las vaya a usar, ¿vale? Y esto lo que nos dio al final, pues bueno, como veis un poco abajo, el punto es cerca del 98,5% del porcentaje de, vamos a decir, del diseño de lo que es en un BREEAM. Aparte de que otro de los valores, el de tenerlos como contratista principal de este tipo de instalaciones, es la facilidad o la rapidez con la que montamos. Otro punto, por ejemplo, para nosotros es importante, es el HCL. El HCL no deja de ser cómo la luz artificial nos puede sincronizar con la luz natural del día, ¿vale? Básicamente. O sea, vamos a decir que nuestro reloj biológico que tenemos internamente se regula, se sincroniza con la luz natural, bueno, pues aportando luz artificial en la misma o lo más similar medida del sol, ¿vale? Pues logramos que el cuerpo se sincronice dependiendo del horario del día en el que estamos cada uno.
Otro de los puntos importantes para nosotros es la automatización de los edificios, ¿vale? La gestión que llamamos el Light Management System. Bueno, todo empieza desde un punto de vista de una instalación DALI. DALI quiere decir que las luminarias tienen un protocolo de inteligencia en la cual pueden, vamos a decir, dimear, regular su intensidad lumínica, ¿vale? En cada uno de los apartados. El segundo punto es que con estas luminarias de carácter individual y con un sistema o con un protocolo DALI yo puedo poner todo en una misma malla, ¿vale? Con un punto inteligente del edificio. Y dos, es convertir lo que es, con la facilidad de lo que llamamos la Industria 4.0, Industria 4.0 es poder trabajar como un conjunto, ¿vale? O que la iluminación pasa a ser una infraestructura del edificio. ¿De qué manera aportamos, por ejemplo, toda esa información, el tema de inteligencia a través de la iluminación? Bueno, el tema de IoT para nosotros es muy importante, es dotar de inteligencia al sistema de iluminación, básicamente. Es transparente, puesto que los servicios a los que podemos dar soporte, tener los datos en la nube, poderlos ver, poderlos analizar, nos puede, vamos a decir, indicar con anterioridad dónde debo de hacer un mantenimiento o no, dónde puedo tener un error o no de la luminaria y, por lo tanto, nos puede dar ciertos aspectos de lo que es de la instalación una información que para personal, por ejemplo, de mantenimiento es demasiado bueno, ¿no? Y otro de los aspectos es poder analizar los comportamientos que podemos tener dentro de una fábrica, ¿no? Desde el consumo energético, lógicamente, como decimos, por estancias o por lugares, hasta el famoso mapeo de calor. Esto un poco más llevado a la práctica es lo que podemos poner en práctica en una tienda de retail de fashion o food, ¿vale? Pues por saber un poco el recorrido de las personas, en qué corner están más tiempo, en qué pasillo pasan más tiempo y por lo tanto tendencias de compra o experiencia de la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, llevado a la parte productiva es también, bueno, pues que podemos establecer con estos IoT o estos es decir, aparatos que dotamos al sistema de iluminación, pues a ver, por ejemplo, qué cuadros, ¿vale? De energía dentro de la factoría, ¿vale? Pues bueno, hay un sobrecalentamiento o puede llegar el momento, puede haber un problema, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es dotar, como decimos, cuando decimos dotar de inteligencia al edificio es hacer que el edificio pueda funcionar completamente solo. Para eso, obviamente, hay que parametrizarlo, hay que saber cuáles son los inputs que vamos a tener, que si nos vamos al tema de sensorización, pues bueno, pues tendremos dos apartados, la luz natural que le pueda estar llegando al sensor y por otra parte, si está presenciando personas o no están presenciando personas en el lugar. Y por lo tanto, dependiendo de eso, lo que hacemos es, por medio de un software, pues decir a la luminaria, cuando falte luz natural, la luz artificial debe de ser, cuando pase una persona por aquí, la luz se enciende, ¿no? Todo eso, como decimos siempre, llevado a la nube, es lo que terminamos de hacer la Industria 4.0, ¿no? A través de las mismas infraestructuras que tenemos en el edificio, o los carriles que nosotros llamamos, ¿vale? Podemos llegar al tema de seguimiento de activos, por supuesto. O sea, a día de hoy dotando vamos a decir, a una infraestructura en la que llevo ya el cableado no solo para la iluminación, no solo para la emergencia, no solo para el tema de la regulación, sino también para el tema de colocar las balizas o los beacons, ¿vale? Lo que me puede dar es lanzar una información, ¿vale? Con una malla en toda la parte productiva en la que puede, va a decir, dar indicaciones pues, a las carretillas de ir a buscar un bulto en un lugar determinado, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿vale? Sí también se hacen y es lo que dotamos nosotros muchas veces a la iluminación, como decimos en numerosas ocasiones, la iluminación antes era el fin, ahora en muchos de los casos el medio, ¿no? El medio para lograr efectivamente una malla de información dentro o una dotación de inteligencia al edificio. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Como he dicho antes, por medio de balizas o de beacon, ¿no? Al fin y al cabo es, si yo pongo una instalación en la que ya tengo energizado, vamos a decir, la parte de techo correspondiente o suspensión correspondiente, pues lo que puedo conseguir es una malla de información, ¿vale? En la que yo, según vaya añadiendo dispositivos, ¿vale? Puedo llegar a tener una información para mi consumo, como digo muchas veces, o sea, llegamos o se puede llegar a implementar que por medio de estos beacons, pues se lance una orden de ir a buscar un pedido dentro de toda esta maraña que vemos, ese almacén loco, pero que tiene su lógica, ¿vale? De ir a buscar un bulto y que efectivamente ese bulto lo puede ir a buscar la carretilla, vamos a decir, que más carga eléctrica tenga,
porque las de alrededor les toca cargar, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden llegar a hacer desde el punto de vista de la infraestructura o de dotar a la infraestructura de iluminación de inteligencia, ¿no? Obviamente todo esto son, como siempre decimos, son datos, los datos se necesitan analizar, pero la necesidad de esos datos o de esa recopilación de datos sí la podemos hacer a través de la infraestructura que tenemos colgada en el techo, que antes era solo iluminación y ahora llega a ser inteligencia, ¿no? El tema del asset tracking es otro de los ejemplos que hacemos y, bueno, al fin y al cabo es dotarlo, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros un proyecto de estas características? Bueno, hay una parte de la parte de diseño, ¿vale? En la cual uno no solamente estudia el diseño o el concepto de iluminación para cumplir las necesidades que se tengan por normativa en el tema de niveles de iluminación, sino también todas las necesidades que pueda tener tanto el operador o el cliente final del espacio, ¿no? La implementación, no solamente nos quedamos en el envío de material, somos responsables, tenemos personas actuando como project management a la hora de hacer todo este tipo de implementación y en muchos de los casos damos los servicios añadidos tanto de monitorización de servicios, como digo muchas veces, qué consumos estás teniendo, cuánto te está costando el consumo por cada una de las áreas, contratos de mantenimiento para hacer actualizaciones constantes o revisión de la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, o sea, nuestra división, vamos a decir, o nuestro apartado no solo es la fabricación y la venta de luminarias, sino está la fabricación y la venta de luminarias, pero también está un conjunto de servicios, ¿vale? Que ponemos en manos de, vamos a decir, todo dentro de lo que es el proyecto de iluminación, ¿no? En cuanto a la flexibilidad y calidad de la iluminación, que es un poco, pues obviamente parece que como lo dejamos un poco en tercera parte, pero no menos importante, nosotros trabajamos toda la fabricación de luminarias, o sea, las hacemos por nuestra parte, todas nuestras luminarias son diseñadas con nuestro equipo de ingenieros que tenemos dentro de fábrica y vamos a decir, diseñamos luminarias por y para esos clientes finales, ¿no? O sea, trabajamos muy de la mano con instaladores, con desarrolladores, vamos a decir, con quien luego tiene que explotar este tipo de, vamos a decir, de iluminación, ¿no? Entonces, trabajamos desde el punto de vista del diseño de los pesos con la parte de ingeniería exactamente y luego una de las grandes partes, que es la parte de abajo que veis, son las ópticas, ¿no? Las ópticas que nosotros, en nuestro caso, están construidas en algunos casos con plásticos opales, otros prismáticos o otros totalmente transparentes, ¿no? Entonces, dentro de la configuración que tenemos dentro del apartado de iluminación, lo que tenemos es una gran diversidad, ¿no? Basándonos siempre en un canal de iluminación por donde se energiza, luego la cantidad de soluciones que yo puedo integrar dentro de los equipos, ¿no? Pues desde sensores, y los sensores no son todos iguales, hay de altura, de baja, hay especialmente para pasillos, hay especialmente cuando pasa una carretilla se enciende esta luminaria y la siguiente, y según va avanzando la carretilla se va encendiendo la iluminación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego la cantidad de ópticas para dar solución a la calidad de la iluminación también las tenemos. O sea, no es lo mismo cuando estamos aplicando 3-4 metros de altura que cuando estamos aplicando, por ejemplo, como en otro caso, pues aproximadamente 12, 20, 22 metros de altura, ¿vale? La óptica, vamos a decir, es un poco el gran secreto de sacar la eficiencia a la luminaria. Aparte de diseñar este tipo de ópticas, en dependencia, aquí veis los dibujos, ¿vale? Pues sacamos o dirigimos la luz y, por lo tanto, cuanto mejor ópticas consigas, ¿vale? Pues vamos a decir, más eficiente serás cumpliendo la calidad de la iluminación que se espera. Como he dicho, tenemos otro tipo de plásticos también, más opales o con otro tipo de, vamos a decir, lo que llamamos nosotros prismáticos, para trabajar desde pantallas informáticas a cualquier otro aspecto. ¿Qué es la parte de iluminación y lo por qué entendemos de iluminación? Bueno, en aspectos, por ejemplo, como ahora está la moda, vamos a decir, o la gran inversión que tenemos en centros de datos en España, pues bueno, no es lo mismo tener una buena iluminación que tener una correcta iluminación cuando aquí va a trabajar algún personal de mantenimiento y tiene que ver, vamos a decir, en 1 centímetro cuadrado o en 2 centímetros cuadrados, por ejemplo, el tema de colores. Frente aquí es una fotografía que se ve bastante bien cuando estás en un centro de datos trabajando con un ruido, vamos a decir, bastante elevado, ¿vale? Pues el poder identificar, ¿vale? A qué boca está conectado un cable y si es de color azul, de color amarillo, de color verde, de color naranja o cualquier otro, ¿no? Por eso también hacemos mucho énfasis en la parte de la calidad de la iluminación, el diseño de la iluminación,
Como os podéis imaginar, esto es como cuando vamos al supermercado, cuando yo tengo la luz detrás y yo mismo me estoy generando una sombra, ¿vale? Pues obviamente no voy a obtener la misma, vamos a decir, el mismo resultado de lo que veo aquí cuando no tengo nada que me está obstaculizando la iluminación que cuando yo estoy delante, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de cosas donde es tan importante que cometer un fallo, ¿vale? Puede ser muy crítico para lo que es la instalación. Nosotros en eso, vamos a decir, trabajamos de la mano con ingenierías especializadas, ¿vale? A la hora de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Quiero enseñaros algunos tipos de referencias en las que solemos, o donde Trilux solemos trabajar. Bueno, trabajamos para clientes, esta es una de las últimas en Hamburgo de Alemania, Bremen, perdón, de Airbus, ¿vale? Donde coincidimos o donde, vamos a decir, es un cliente con el que le trabajamos bastante, algunos tipos de proyectos, donde las luminarias tienen que estar instaladas a unos 40 metros de altura aproximadamente. El nivel de iluminación que tiene que llegar abajo al ingeniero que está trabajando abajo, pues no debe de ser pequeño precisamente, bueno, y por lo tanto, pues bueno, en estos puntos, vamos a decir, trabajamos mucho de la mano con las necesidades especiales que tiene cada uno de los clientes, ¿no? Pues como estoy diciendo, ¿no? Las alturas en las que estamos, toda la potencia que tiene una luminaria tienes que ser capaz de sacar la temperatura que genera dentro de esa luminaria, no es solo, vamos a decir, meter potencia, la potencia hay que sacarla en función de la temperatura. Sabéis que el LED no dispara la temperatura para adelante, hacia donde vemos la luz, sino va a la parte opuesta, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de soluciones no es solamente diseñar, este es el punto de la PCB, por aquí pasa la luz y dispersamos, sino que también decir, bueno, como disipo que la temperatura que se puede originar dentro de una luminaria de estas características puede estar por encima de los 60-70 grados, ¿vale? Cómo la disipo para que lo máximo posible y la vida útil de la fuente de luz sea lo mejor posible, ¿no? Este es otro tipo, por ejemplo, de almacén. Trabajamos muy de la mano con Kühne+Nagel en este caso, a la hora de darles una solución completamente lo que es para ellos. Iluminación, como estáis viendo, dependiendo de los horarios del día, lo que dotamos es de inteligencia al edificio. No es lo mismo cuando, bueno, aquí trabajando 500 o 300 personas que cuando no hay nadie, que es cuando se deja una paquetería y se recoge por la parte de la, vamos a decir, del siguiente. Entonces, lo que hace en los equipos normalmente, como digo, esa inteligencia lo que hace es leer las lecturas que previamente hemos parametrizado para que la luz se regule o bien por la luz natural o bien porque no hay presencia, disminuye la iluminación, ¿no? Otro de los puntos, bueno, pues este tipo, ¿no? Los parkings. Los parkings para nosotros es muy importante. Normalmente, cada vez más, es verdad que se ven más parkings cuando entramos apagados, ¿vale? O no al 100% de iluminación, pero claro, en un parking hay mucho tiempo que no hay nadie dentro. Entonces, vamos a decir, lo que intentamos hacer es, bueno, dotar de inteligencia para cuando entre alguien por una puerta y dependiendo del recorrido que vaya a hacer, se vayan encendiendo la iluminación que vaya teniendo. Obviamente un parking nunca podríamos tenerlo, vamos a decir, 100% oscuras cuando entrará alguien por temas de seguridad, ¿vale? Básicamente. Pero sí es un punto que es bastante importante para nosotros, que es cómo tratamos lo que son los proyectos, ¿no? Entonces, para nosotros, vamos a decir, la parte más importante de esto es trabajar en un buen diseño, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, ser un poco lo más sostenibles posible. También decir un poco, el tema de la sostenibilidad está dentro de nuestro ADN, y lo digo un poco porque el nombre de Trilux viene del latín tri y lux, ¿vale? Lux, luz y tri 3 veces, y es porque, bueno, cuando se fundó, cuando quien empezó esta carrera de Trilux en el mercado, pues efectivamente no se funcionaba con lámpara incandescente, que os podéis imaginar, 30 años antes se inventó la bombilla por parte de Edison, sino directamente se pasó a funcionar con los primeros tubos de gas, que lo de Trilux viene de que era 3 veces más eficiente que una bombilla incandescente. Y con eso creo que está todo, Sergio. Perfecto, pues muchísimas No sé si he gracias. sido más rápido o te sirve. No, ha sido fantástico, no hay problema. Ha ido muy bien. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a consultar. Pues no, creo que ha sido tan claro que nada, no hay preguntas en el Muy chat. bien. Pues nada, darte las gracias por tu tiempo y por tu Al presentación. revés. A vosotros, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar ya la última ponencia de la sesión de hoy.
Tengo el placer de presentaros a Ángel Méndez, que es director comercial de Sistemas de Gestión Kiwa, y nos va a hablar un poco de la fin de condición de residuos, retorno de experiencia después de la entrada, en vigor de la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de TED 646. Pon un poco de luz a todo esto, Ángel, por favor. Bueno, pues buenos días. Nada, es un placer estar aquí con CEP y bueno, ya son muchos amigos y ya un poco viejos amigos, por decirlo de algún modo, porque llevamos ya tiempo trabajando y colaborando en jornadas, en ponencias y bueno, yo creo que bueno, muchos de los que estáis por aquí ya conocéis aquí o ya me conocéis a mí, porque bueno, estamos al final en todas las ferias y en todos los saraos donde solemos estar la gente que estamos relacionada con la industria del plástico. Y bueno, pues quería compartiros un poco la experiencia que tenemos eh, con... ¿se ve mi presentación? ¿Se ve? Ahora sí, Ahora, ahora Perfecto. sí. Vale, pues quería bueno, pues compartir un poco con vosotros nuestra experiencia después de ya más de un año y medio, bueno, aproximadamente un año y medio desde que estamos trabajando en la parte de la certificación de final de condición de residuo para industrias del plástico, sobre todo, bueno, les aplica sobre todo a recicladores de plástico mediante medios mecánicos, ¿vale? Antes de... No puedo avanzar, no sé por qué no me deja. Aquí. Bueno, os quería contar un poco, para los que no nos conocéis, rápidamente, ¿vale? Porque tampoco me quiero parar mucho aquí. Quería contaros un poco, pues eso, quiénes somos y de dónde venimos. ¿Vale? Kiwa, bueno, pues es una multinacional de origen holandés, Países Bajos, ya no podemos decir Holanda, ¿vale? Bueno, pues estamos apoyados por varios fondos de capital, riesgo y, bueno, sobre todo, bueno, pues nos adquirió SHV Holdings hace un par de años. Y bueno, estamos en 35 países, tenemos socios y agentes por todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues tenemos unos ingresos de 1,1 billones de euros en el año 22, que eso son cantidades que, bueno, se nos escapan un poco a todos. Y bueno, en torno a 10.000 empleados en todo el mundo. Pero bueno, nosotros desde Kiwa, España, bueno, pues intentamos dar los que ya nos conocéis, que sois muchos, un trato muy local, ¿no? Independientemente de lo grandes que seamos o de a donde pertenezcamos en tantos países que estemos, pues bueno, intentamos que estar ahí y que si algún cliente necesita nuestros servicios o de nuestra experiencia en certificación o necesitan soporte de cualquier tipo, bueno, pues estamos ahí para visitarlos, para acercarnos a veros, para tener una videoconferencia si nos pilla un poco a desmano y es urgente, pues bueno, podemos hacerlo a través de Teams o a través de Zoom, a través de la plataforma. Y siempre estamos aquí para echaros una mano y ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en Kiwa? Bueno, pues aparte somos una empresa de inspección, test y de certificación, ¿vale? Lo que hacemos, bueno, sistemas de gestión, que conocéis todos, que en calidad, medio ambiente, ISO 9001, ISO 14001. Hacemos ISO 45001 de seguridad y salud, ciberseguridad, hacemos seguridad de información y comunicaciones. Y bueno, hacemos también algo de RSC, compliance. Bueno, digamos que nuestra área de certificación es muy transversal. Tocamos un poco. Podemos certificar prácticamente a cualquier empresa en los sistemas o en las certificaciones que necesiten. ¿Vale? Hacemos esquema nacional de seguridad para empresas que trabajan para la administración. En el tema plásticos, somos la referencia a nivel nacional en cuanto a certificaciones de plástico. Luego, más adelante, os contaré un poquito más. Hacemos, como os digo, marcados de producto, tanto productos sanitarios como marcado CE. Y luego también hacemos certificación de personas, ¿vale? El tema del delegado de protección de datos, que sabéis que empresas de cierto tamaño es obligatorio que tengamos o es necesario tener un responsable en protección de datos. Bueno, también hacemos compliance officer. Bueno, como veis, tocamos un poquito todos los palos. Pero bueno, por circunstancias, una certificación, tenemos que estar un poco atendiendo a cualquier tipo de empresa. Estamos en todos los sectores. En cuanto a plásticos, pues bueno, aquí nosotros estamos muy metidos en este sector. Como os decía, bueno, hacemos dos referenciales propios, ¿vale? Para todo lo que es trazabilidad y caracterización
de plástico como para contenido y porcentaje en el reciclado. Sabéis que para el impuesto al plástico, pues bueno, que tener una certificación acreditada para poder deducirse ese impuesto, que sería con el referencial Kiplas-C, que es un referencial nuestro. También estamos validados por Reciclash, tanto para transformadores como para recicladores, ¿vale? Y estamos validados por ellos para hacer todos estos módulos que habéis aquí, como contacto alimentario, descontaminación, cosméticos, RSC y también para requerimientos de PVC. Reciclas permite que te certifiques en todos estos módulos. Y bueno, pues nosotros estamos ahí metidos en todos ellos, ¿vale? Intentamos dar un soporte total a las empresas que estáis en el sector plástico, ¿vale? Luego en la parte de transformadores, pues bueno, pues también certificamos esa parte que cubrimos para que las empresas puedan hacerse esa deducción del impuesto, como os decía antes. Cualquiera de las dos normas valdría, ¿vale? Para el impuesto al plástico, tanto el esquema de reciclaje como el esquema propio que tenemos, que se llama KeyPlus. KeyPlus C, que es contenido mínimo en reciclado. ¿De acuerdo? Em, lo que nos trae hoy aquí es la orden TED, ¿vale? La orden TED 646, que salió en el 23, que entró en vigor el año pasado, el 24, ¿vale? El día 10 de mayo. Nosotros ya, pues, en junio del año pasado ya estábamos perdón, en el mes de octubre estábamos ya en disposición de poder certificar con acreditación ENAC esta orden, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, pues llevamos ya un añito largo, un añito y medio, casi dos. Bueno, un añito, no, un añito largo certificando, casi 2 años peleándonos con la orden TED, porque claro, desde que salió esto hasta que se ha podido llevar a cabo, pues bueno, ya son casi 2 años, aunque realmente con acreditación llevamos uno. Eh, eh, ¿qué, qué vemos que necesita o cuál es el objeto de la orden? La orden lo que establece son criterios para determinar cuándo un residuo deja de ser residuo, tratado de manera mecánica, para pasar a ser un producto, una materia prima. ¿Vale? Los residuos, para pasar de ser residuo a materia prima, pues tiene que pasar por un gestor de residuos autorizado, evidentemente. Y ese gestor de residuos, pues tiene que darle un tratamiento de lavado, de clasificado de lavado, bueno, pues al final que ese residuo, esa basura, esas balas que vienen con botellas, con restos de producciones industriales, mermas, mazacotas que salen de las máquinas de- de transformado, de alguna manera estas plantas de reciclado recepcionen ese material, seleccionen qué tipo de polímero es el que les viene, ¿vale? Y vean, pues el PET, PP, PRC, los residuos polímeros que sean, y que los puedan de alguna manera discriminar y luego tratar de manera independiente para luego que ese producto que ellos vendan sea un producto reciclado, al 100% reciclado y en el polímero que toca para que lo puedan vender en sus big bags o en el formato que estas empresas de reciclado tratan o tratáis, que entiendo que habrá aquí algún que otro valorizador, algún que otro gestor de residuos que nos estará escuchándonos hoy aquí. Y bueno, sabéis perfectamente de qué os hablo. ¿Vale? Hay 5 tipos de perfiles. El comerciante, ¿vale? Que es, bueno, los que intervienen en la compra del material, que ha dejado de ser residuo, ¿vale? Luego está el importador, que son las empresas o personas que traen en España o introducen en España este material, que ha dejado de ser residuo conforme a esta orden. Sin esta orden no se puede meter material aquí, ¿vale? Tiene que ser bien de un Estado miembro de la Comunidad Europea o de un tercero, pero sí que tienen que traer algún tipo de referencial similar a esta orden española, ¿vale? Que tenga que ese producto no sea un residuo porque no nos dejan exportar o importar residuos, ¿vale? Tienen que ser materias primas, por eso salió en principio esta ordenanza, ¿vale? Esta orden. Luego está el personal cualificado, que es los que intervienen aquí, entre ellos es este perfil, que por experiencia o formación pues evalúan y examinan las propiedades de los residuos de material plástico y de alguna manera pueden discriminar qué es lo que tienen, qué es lo que les llega. ¿Vale? Luego está el poseedor de esa materia prima, de ese material, que es, bueno, quien posee este plástico. Luego el productor,
que al final como os decía, pues este perfil de gestor autorizado que, bueno, realiza las operaciones de tratamiento, como os decía, de selección, lavado, triturado, envasado, secado en el caso de que se haya hecho un lavado. Y que, bueno, pues que este material plástico que a ellos les llega, que a vosotros os llega, como basura o como residuo, pues bueno, deja de ser un residuo y se convierte en una materia prima que podéis vender o se puede vender luego a transformadores que hagan botellas, que hagan film de embalaje, que bueno, hay infinidad de industrias que trabajan con este material. ¿Vale? Nuestra experiencia, a ver, aquí es donde viene un poco la ponencia de hoy, ¿no? Nosotros, bueno, pues en Kiwa España fuimos la primera entidad en obtener esta certificación, ¿vale? Acreditados por ENAC. Es importante matizar esto, sin esta acreditación ENAC no tendría validez ningún certificado que emita ninguna entidad de certificación. Tienen que haber pasado, como nosotros, por la entidad nacional de acreditación, que es quien nos regula y que nos autoriza a que nosotros podamos expedir este tipo de certificados mediante ese proceso de auditoría que hacemos, ¿vale? Eh, Hemos visto, yendo a hacer auditorías y claro, trabajamos a nivel nacional, y hemos visto que desde que entró en vigor esta orden, bueno, ha habido por parte del Ministerio algo de manga ancha, donde han sido un poquito laxos a la hora de exigir a las empresas a las que les aplica esta orden, a estos valorizadores, tener esta certificación. ¿Por qué? Porque cuando sale la certificación, claro, las empresas tienen que, cuando sale esta orden, las empresas tienen que ver que les aplica y de alguna manera eh, meter en su proceso de producción y de alguna manera tener registros que sean auditables y que den cumplimiento a lo que pide esta orden, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se hace de un día para otro. Entonces, hay empresas que tienen experiencia en esto, que tienen certificaciones, que son grandes industrias, que no les supone un esfuerzo muy, muy, muy grande. Pero bueno, hay otras industrias más pequeñitas, más familiares, empresas pues eso, en poblaciones donde no hay muchísimo volumen de este tipo de productos. Entonces, les ha costado más. Entonces, bueno, de ahí hay que agradecer al ministerio que haya tenido un poquito de manga ancha aquí, ¿no? Actualmente el 75% de las empresas que están certificadas en España están certificadas con nosotros, ¿vale? Grandes empresas. Hay mucha pequeña empresa que todavía está pensándose cómo hacerlo, están dándole vueltas porque no es fácil cumplir con los requisitos que ha puesto esta orden, porque bueno, luego os cuento más adelante, pero sí es cierto que bueno, que hay que estar preparado para poder afrontar las exigencias y no todas las empresas, yo digo una empresa chiquitita familiar que no haya evolucionado, digamos, a nivel tecnológico, pues les está costando mucho dar cumplimiento a esto. Entonces, bueno, buscan otras alternativas de cómo moverse en el mercado para intentar sacar el producto mediante empresas que ya están certificadas y demás. ¿Vale? Nosotros de las grandes industrias en Kiwa, de las grandes industrias que hay en España, que todos sabemos el número que es, en torno a 150, 100, 160 empresas grandes gestoras de residuos. Hemos ofertado a 110 de ellas, ¿vale? Evidentemente no tenemos el 100% del mercado, ni mucho menos es nuestra idea, sino simplemente, bueno, pues como llegamos los primeros, pues bueno, hemos tenido más oportunidades, ¿no? De las cuales hay 54 a día de ayer, que lo miré, para hacer esta presentación, que ya tienen su certificado de final de condición de residuo. ¿Vale? Como os digo, desde que nosotros emitimos un presupuesto hasta que se acepta, se va a hacer la auditoría, se planifica con el equipo auditor, se va a hacer la auditoría, se audita, se resuelven las desviaciones, si es que ha habido desviaciones o no conformidades, y se emite el certificado, pues pueden pasar unos 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso tampoco tenemos un grupo de 20 auditores, tenemos un equipo de auditores concreto porque tienen que tener una capacitación técnica específica para el sector plástico y bueno, y no hay muchos en este país, no es como un auditor de ISO 9001 o de medio ambiente de 14001 que hay mucha gente, pero bueno, en este sector no hay tanto. ¿Vale? Bueno, nuestra experiencia
¿Cuántas empresas hay actualmente a las que le aplica? Como decía, unos 150, 170 grandes. Luego les aplicará muchos más, pero no hay un registro, ¿vale? No hay un registro oficial de empresas a las que les podría aplicar fin de colección de residuos. Nosotros entendemos que de haber muchísimas más de estas 160 o aproximadas grandes que tenemos todos en el radar o en el objetivo, ¿no? de mercado, ¿no? Pero vamos, cualquier empresa que en teoría almacene, transporte o gestione residuos debería de estar certificada, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso. Entiendo que hay que, como os digo, ir preparándose e ir adaptando las industrias, sobre todo las pequeñitas, a las exigencias de esta orden, ¿vale? Dificultades para la certificación. A ver, esto es lo que hablábamos. Hay empresas que tienen poco conocimiento de esta normativa. Es cierto que las empresas que ya tenían alguna otra certificación, como la UNE 15343 que hablábamos, o Reciclas, o cualquier norma de este tipo, ya tienen mucho camino andado, ¿vale? Entonces ha sido muy sencillo o más sencillo para ellos, siempre que tengas algo de base, ¿no? Pues ya tienes procedimientos, ya tienes analizadas cosas, ya tienes controlado un poco el proceso productivo, las entradas, las salidas, los paquetes, digamos, los lotes, vaya, mejor dicho, que los paquetes. Entonces, bueno, para ellos ha sido más sencillo. A los que no, como os digo, les cuesta un poquito más. Si disponen de una ISO 9001 ya implantada, que es una norma que es la norma más común y más popular del mundo, ¿vale? Pues ha sido más sencillo porque solamente tenían que, teniendo esa ISO 9001, añadir los requisitos de cumplimiento específicos de la orden TED y así, bueno, pues era bastante más sencillo, ¿vale? También es cierto que las administraciones públicas lo han puesto un poco complicado porque cada comunidad autónoma interpreta la legislación o la orden a su manera. Hay 17 interpretaciones, como 17 comunidades tenemos, entonces, bueno, también es cierto que hemos detectado que hay los técnicos de diferentes comunidades autónomas no tienen un conocimiento excelso sobre qué es este sector y muchas veces desinformaban más que informaban a las industrias que iban a pedir información o iban a enterarse de qué tendrían que hacer para cumplir o reunir requisitos para poder certificarse en esta orden. ¿Vale? Eh, Dentro de esas dificultades, pues bueno, las empresas lo que nos hemos encontrado cuando hemos ido a hacer auditorías es, bueno, por ejemplo, trazabilidad de los lotes. Pues las empresas, pues muchas sí lo hacen, otras que son más chiquititas, como digo, pues estaban un poco perdidos aquí. Al final lo que se trata es de automatizar los procesos, informatizar un poco la industria, ¿no? Hay que tener memorias anuales, hay que tener trazabilidad de toda la producción, tanto de lo que entra como lo que se limpia, como lo que se saca, como lo que se envasa, como lo que se vende. Todo esto tenemos que tenerlo si queremos ir avanzando y estar un poco a la par con el mercado, pues bueno, tenemos que intentar, la industria tiene que intentar informatizar y mecanizar cuanto más pueda mejor. Es cierto que esto no es barato, que hay que recalibrar nuestra forma de pensar y a ver de qué manera podemos ir adaptándonos a esto, ¿vale? Pero bueno, creo que es el camino, ¿no? A seguir. Otro problema que hemos visto es el tema de calibraciones y maquinaria, ¿no? Pues oye, hay que tener las balanzas, las básculas, hay que tener los mezcladores, hay que tener, bueno, hay una serie, los que hacen granza, por ejemplo, pues no vale medir a cubos, hay que tener otro tipo para llenar las bipags, hay que tener un tipo de calibración o de manera de medición que sea más correcta, ¿no? Otra parte que aquí ha escuecido mucho es las analíticas y los métodos de ensayo, las órdenes REACH, los CORPS, que son los contaminantes y demás. Hemos visto que las empresas, muchas de ellas, no sabían muy bien qué cumplimiento tenían que dar, porque en función del polímero, evidentemente, hay una XC34123X, ¿vale? Correspondiente a cada uno de ellos, y tampoco lo tenían demasiado claro. Entonces, bueno, creo que esto también ha sido un pequeño escalón aquí a superar. Y luego la procedencia del residuo. La empresa que es recicladora, valorizadora, tiene que tener claro de dónde viene el residuo, tiene que tener algún tipo de documento, algo
que a la hora de que nosotros vayamos a editar, sepamos de dónde viene esto, si viene de postconsumo, si viene de postindustrial, si viene de donde venga. Tenemos que tener conocimiento nosotros de dónde viene esto para saber si puede tener algún tipo de contaminante o, bueno, en fin, hay que analizar esto, ahí hay que ponerse también un poco las pilas. ¿Vale? Como casos de éxito, bueno, hemos pedido permiso a, a nuestros amigos de la familia Navarro, ¿vale? Tenemos una revista en Kiwa que hacemos 2 tiradas al año. Aquí tenemos al amigo Oscar de Anarpla, que le conocemos, creo que casi todos los que estamos aquí, que bueno, pues estuvo en esta revista dándonos una charlita, ¿no? Haciendo un articulito y bueno, y cogimos a Man Recicla Plus, ya os digo, de la familia Navarro, para que nos contara un poco la experiencia que tuvo con nosotros. ¿Vale? Aquí hay algún extracto bueno, pues de los comentarios que nos hacía en este caso Lidia, ¿vale? Que bueno, pues le decía eso, que les aporta una ventaja competitiva en el mercado, que, bueno, que cada día está más regulado y más exigente, como ya os contaba antes, y bueno, pues le permite, con esta certificación, les permite acceder a nuevos clientes, cumple con requisitos legales y bueno, sobre todo transmiten confianza, ¿no? Más allá de los clientes, también a los consumidores y, bueno. Las marcas valoran mucho tener este tipo de certificaciones. No, como creo que no muy bien de tiempo, no voy muy bien, voy a acelerar un poco. Eh, bueno, también nos hablaban de que bueno, la experiencia que han tenido con nosotros ha sido positiva. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir yo? Pues que me alegro mucho de que fuera positiva. Y bueno, ellos ya tenían desde hace años un sistema potente porque ya estaban con Reciclas en la UNEX 343. Y bueno, pues esta orden TED, cuando salió la obligatoriedad de tenerla, pues bueno, para ellos no fue una gestión dolorosa, ¿vale? Pero bueno, ha sido un punto de partida para ellos en pensar que tienen que ir día a día mejorando y esto se trata de mejora continua y bueno, y bueno, y sobre todo que hay que seguir en esta línea y con el compromiso de la sostenibilidad y bueno, de la economía circular. Vale. Y por último, quería contaros un poco cómo vemos el mercado desde nuestra posición de entidad de certificación. Vale, al final nosotros estamos en la Asociación Española de la Calidad, bueno, estamos metidos en muchos foros, ¿vale? Y bueno, pues lo que vemos es que las grandes industrias ya se están adaptando a las regulaciones, como hablábamos en este caso de Mac Recicla Plus. Pero sí también hemos visto la escasa preparación de las empresas ante las normativas actuales. Detectamos que hay bastante porcentaje de empresas que posponen su certificación porque porque realmente no se han parado a mirarlo, no se han parado a leerlo, no han tenido ningún problema. Cuando les vienen los problemas a las pequeñas empresas y algunas medianas, es cuando empiezan a pensar, "Ay, ¿y qué tenemos que hacer?", ¿no? Entonces, muchas veces les viene esto, oye, queremos certificarnos, hemos ido a visitarles para hacer la auditoría y resulta que dicen, ostras, es que yo no tengo nada de esto, y esto donde lo ponía, ¿no? Entonces, bueno, tienen, como os digo, poca información. Aquí siempre, en el punto 3 que pongo aquí es interesante disponer de algún asesor externo. Si vemos que no tenemos un perfil o unos perfiles, o no tenemos tiempo realmente, porque el día a día nos come en nuestros procesos de fabricación y de producción, pues oye, tiramos de un asesor externo. Aquí nuestros amigos de CEP, que nos han invitado a estar aquí, pues os pueden echar una mano en cuanto a daros asesoramiento o a facilitaros empresas especializadas en consultoría que os pueden echar una mano o pueden echar una mano a estas empresas que necesitan ayuda. ¿Vale? Como les decía, bueno, pues las pequeñas empresas deben de mentalizarse a que esto lleva esa línea de informatización y de control de procedimientos y de procesos y bueno, se les exige a los medianos, a los grandes y a los pequeños. Entonces, bueno, todos tenemos que trabajar en esa dirección, ¿vale? Y bueno, nosotros desde aquí estamos siempre atentos a todas las novedades que surjan en el mercado y bueno, y intentamos estar los primeros para echaros una mano y abordar este tipo de legislaciones nuevas o que nos puedan aplicar o de normas que salgan. Entonces, bueno, que estamos en primera línea para ayudaros en lo que podamos. ¿Vale? Así que no me enrollo más, que bastante lo he hecho. Entonces, bueno, si tenéis preguntas, pues encantado de atenderos. Dejo de compartir. Pues muchas gracias, Ángel, como siempre, es conocido ya en la casa. Ah, muy, muy interesante tu ponencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Pues, y Pío.
En principio no. Si hay algunas preguntas más que necesitan más tiempo para contestar, pasaremos la ponencia, pasaremos tu presentación y tu contacto a todos los asistentes de hoy para que, bueno, para que puedan ponerse en contacto contigo y, Muy y bien. ofrecer la posibilidad de solucionar las dudas y problemáticas que puedan llegar a tener. Pues Muy nada, bien, ya sabéis que por aquí siempre encantado de ayudaros y de resolver las dudas que puedan tener todos los socios y amigos del CEP. Y nada, gracias por invitarnos, que no os ha dado las gracias por invitarnos aquí y a mí, que bueno, aquí Marta, la mujer, siempre está, y yo estamos por ahí brujuleando y ahí la tenemos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación y a todos los asistentes. Vale, os invitamos a los que no hayáis podido ver todas las presentaciones que visualicéis el vídeo que os haremos llegar, y si tenéis alguna duda os invitamos a que participéis y que pongáis en contacto con los ponentes, que seguro que os pueden ayudar en resolver todas aquellas dudas que tengáis. Sergi. Bueno, pues con esto damos por finalizado la sesión de hoy. Recordad que vamos a tener más sesiones CEP 5x25 y también vamos a tener a Asier de McKinsey, que hoy no ha podido estar con nosotros, en la próxima sesión. Pues nada, desearos a todos desde el CEP un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos los ponentes por vuestro tiempo y por vuestra calidad. Un saludo a todo el mundo. Gracias. Gracias a Adiós, vosotros. gracias. Buen fin de Semana. semana. Adiós, buen fin de semana.